Seguimos conversando con Daniel Santolo, miembro del Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista, el Comité Ejecutivo Nacional. Seguimos conversando sobre el panorama socioeconómico que hoy tiene la población venezolana. La gente dice, bueno, no podemos seguir esperando un proceso electoral o a las negociaciones de Barbados que van, vienen, se estiran, se encogen. Bueno, todo esto ocurre mientras todos continuamos en las colas de la gasolina, las amas de casa o los padres. Miren, no, llegó el agua, tenemos que salir corriendo. Tengo que irme porque llegó la hora de O agua se en la fue la casa luz. y hay que hacer todo. Oh, no, se fue la luz, no puedo, se cayó el internet, no puedo trabajar. Bueno, son tantos los problemas que hay, el tema de cómo conseguir cada vez más recursos para poder pagar la educación de nuestros muchachos, los libros, la comida, bueno, ni hablar si alguien en la casa tiene un problema de salud, porque bueno, ahí la cosa se pone muy difícil porque en los hospitales hay otra situación. Esta es una de las caras de Venezuela, mientras otro sector pues vemos que están emprendiendo, también hay conciertos y la gente, bueno, también disfruta, ¿no? Es parte de, hemos tenido también en este país mucha carga emocional, hemos vivido diferentes circunstancias, las colas para conseguir medicina, la época de los bachaqueros, la época de las guarimbas, la época de las trancas, bueno, ya todos recuerdan todo lo que hemos pasado, el apagón, en fin. Son muchas las circunstancias y la gente necesita como respirar, un oxígeno, que las cosas mejoren, que haya entendimiento entre las partes, pero ¿qué cuesta para que esto lo puedan lograr? ¿Qué hace falta para que se pueda consensuar? Aquí hay que recordarle también a la gente, Rosa, que en el 2010, 11, 12, cuando, por cierto, Chávez obtuvo su último triunfo electoral, el país tenía una bonanza petrolera. La gente no debe olvidarse de eso y por eso Chávez tuvo tanto respaldo. Porque, Claro. bueno, acuérdate, Cadivi, los cupos de viajeros, todo eso, la Los facilidad de la gente de electrónicos. importar. Bueno, hubo una bonanza petrolera y la gente se sintió, si se quiere, bueno, yo como profesor universitario creo que en el 2009, 2010 ganaba casi $400 mensuales o algo más. Bueno, ahorita no llegamos a $30. Se ha dado un cambio y ese cambio se siente, la población lo siente, la Claro. disminución en el ingreso del venezolano, el problema de adquirir alimentos. Tú lo dices, nosotros hemos atravesado de verdad situaciones difíciles. Aquí estuvimos a punto de una guerra civil para tratar de derrocar al gobierno. ¿Quién salió perjudicado allí? Los jóvenes que perdieron la vida, los jóvenes que tuvieron que emigrar, bueno, un montón de presos que por cierto todavía quedan presos. Entonces, bueno, yo creo que debemos cambiar la estrategia. Por eso nosotros proponemos una vía democrática, pacífica, constitucional. Además, hacerle entender al gobierno que a ellos les conviene esa ruta, que la ruta de la confrontación lo que va a generar es mayor pobreza en este país. Además, como tú bien decías, los venezolanos no podemos seguir esperando a resolver los problemas, tenemos que atacarlos ya, tenemos que hacerle propuestas. Yo soy también que lo que digo, que tenemos que dejar de ser oposición, tenemos que ser una opción de gobierno, hablarle al país de cómo vamos a resolver los problemas. Por cierto, el economista Francisco Rodríguez tiene un trabajo excelente de cómo resolver el problema económico en el país con propuestas concretas, por cierto, lo tiene guindado en su página sobre la industria petrolera. Entonces tenemos recursos para eso, recursos humanos, y aparte de eso tenemos los recursos también naturales. Lo que hay es que ponernos de acuerdo en la ruta. Como hicieron, nosotros ponemos ejemplos de otros países, que si Chile, que si Polonia, que si España, no. Nosotros cuando salimos de la dictadura de Pérez Jiménez llegamos a un acuerdo donde se incluyeron los militares, donde los partidos políticos se pusieron de acuerdo para normalizar la situación y la estabilidad del país, que empezamos a fabricar la democracia. Bueno, ¿y por qué no hacerlo ahorita? ¿Y qué ha hecho Avanzada Progresista en ese sentido, de ir uniendo voces, de Nosotros hemos estado haciendo congregarse? reuniones perennes con candidatos, con organizaciones políticas, con organizaciones sociales, con este mismo planteamiento. Nosotros, por ejemplo, la última vez nos reunimos con Martínez, que es el candidato de Acción Democrática, Eduardo Martínez, bueno, y estuvimos haciendo estos planteamientos, le dijimos, vamos a buscar ponernos de acuerdo. Hemos hablado con Antonio Ecarri y otros que nos hemos sentado con organizaciones políticas, con gremios, con sindicatos. Con el equipo de María Corina no se han Lamentablemente sentado, la plataforma unitaria. no nos han querido ni recibir, porque entonces tú dices, ¿cómo tú vas a unificar el país? Yo estuve en la mesa de la unidad, por cierto, cuando estaba Guillermo Sí. Aveledo,
cuando la Mesa de la Unidad incluyó a todas las organizaciones políticas. Bueno, cuando se hicieron las primarias que ganó Capriles, ahí participó todo el mundo. Bueno, Lo y eso nos llevó recordamos. al triunfo del 2015, porque hubo una participación, una aceptación de todos. Yo no estaba muy agradado en esa mesa con algunos que se sentaban allí, pero entendí que era necesario sentarnos. Bueno, yo creo que ahorita es necesario sentarnos con ¿Está muy lejos todos. de volver a ese escenario? Yo creo, y hay que decirlo abiertamente, estamos lejos de ese escenario, muy lejos. Entonces queda en manos de la población, del elector, tomar una decisión. Como Yo ocurrió s- en Barinas, por ejemplo. Exactamente, muy buen ejemplo. Bueno, se presentarán un sinnúmero de candidatos, se presentarán, pero yo espero que el pueblo venezolano acierte en el candidato, como lo hizo en Barinas. Garrido no era un dirigente extremadamente conocido, bueno, fue una circunstancia que se dio allí. ¿Y qué hizo el pueblo de Barinas? Después que habían ganado por menos de 100 votos, se ganó por 50.000 votos, porque el pueblo ubicó al candidato que podía derrotar al gobierno, por cierto, de un montón de años, de la hegemonía del chavismo, de la familia Chávez en Barinas. Bueno, ¿y por qué no sucede eso ahorita? Yo sé lo que digo que puede suceder, que el pueblo venezolano vea en una candidatura con un proyecto de país que aglutine a todos, que incluya al chavismo descontento, a esa población que todos los días trabaja, que sale a la calle a las 4 a las 5 de la mañana a ganarse sustento. Ese sector hay que incluirlo, además esas son las mayorías. Entonces, bueno, hablemosle a ese sector, presentémosle una candidatura unitaria, bueno, y que el venezolano decida, porque a esa es parte de la democracia. Además, frente a un gobierno autoritario, tú no puedes atacarlo de la misma forma. Claro. Tú no puedes pelear con alguien que tiene las armas, con alguien que tiene el poder, tiene las instituciones, tiene... Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que contar es con la gente, con el voto de la población. Y la única manera de que la gente se pronuncie es que tú le pongas una opción creíble, real, certera, que entienda que sí es posible derrotar al gobierno. Y por eso te reafirmo, lamentablemente, nosotros estamos en desacuerdo con las inhabilitaciones porque es inconstitucional, bueno, pero hay una ley que lo permite, que es la ley de la Contraloría, que por cierto uno le reclama a los amigos que estuvieron en el Parlamento en el 2015, ¿por qué no modificaron la ley siendo mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no modificaron la ley de procesos electorales para que las elecciones tuvieran fecha y condiciones apropiadas? No, no se dedicaron a eso, se dedicaron a ¿qué? A la confrontación. Entonces ahorita estamos pagando también esas consecuencias. Entonces yo creo, y hay que hacerlo así, y el llamado que nosotros de Avanzada Progresista que hemos venido haciendo, además, y no solo de la boca para afuera, sino sentándonos con todo aquel que se quiera sentar con nosotros, hacerle un planteamiento concreto al país. Por cierto, invitamos al Benjamín Rauseo también para conversar con él. Bueno, porque tenemos que hablar con todos y que qué bien bueno sería que se presentaran en una mesa todos los candidatos y le hablaran al país y le dijeran cómo llegar a un acuerdo, que lo hagan ellos, si no lo podemos hacer nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Daniel Santolo del Comité de Avanzada Progresista. No se aparten, ya regresamos.